Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del famoso podcast Al ritmo de Wall Street. Hoy tenemos temas muy interesantes, muy emocionantes de lo que ha pasado esta semana y obviamente enfocado en lo que ustedes, si nos escuchan y quieren integrarse a este mundo del trading, también podrían vivir estas experiencias que vamos a platicar el día de hoy. Así que estén atentos, va a haber información muy interesante y sobre todo unas historias de trading muy padres. Así que, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿ustedes? Aquí, contento, porque hoy juega Chivas contra Pachuca y ya estamos en liguilla. Empezamos Y siempre con el... estamos, ¿va? Yo, como les he platicado, me estoy por mi ritmo de vida actual. Mi filosofía, o ahorita mi meta a largo, es convertirme en un trader profesional a 24 horas, a 24/7. Por ahora estoy en mi proceso de transición y en ese proceso no puedo estar tan pegado a la máquina. Entonces, he estado volviéndome un swing trader de opciones, viéndolas ya, tratándome de posicionar lo mejor que pueda para irme a 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y estar así como ya no que el movimiento diario me mueva, ¿no? Porque no puedo prestarle tanta atención. Y esta semana me pasaron cosas muy interesantes que platicaré en el transcurso del podcast, que vale la pena mencionar, y platicaré lo poderoso de las opciones. Espectacular. Ahorita nos metemos en el tema. Juan Hola, ¿cómo Vicente, ¿cómo están? estás? Saludos nuevamente. Saludos a todos los escuchas y a los que nos están viendo. Bienvenidos de nuevo a nuestro queridísimo Al ritmo de Wall Street, con Acércate un poquito más el micrófono, se oye muy bajo, Juan. nuevas cosas y bueno, a ver, subirle un poquito aquí el volumen y mejor así. Sí, se oye mejor. Sí, bienvenidos de nuevo entonces. Bueno, aquí estaremos platicando y nada, ya escucharemos las historias y contaremos nuestra experiencia de esta última semana y de este mes de octubre muy interesante. Perfecto. Y Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. No, al igual que yo estoy más o menos en el camino de Jorge, replanteándome un poco la manera de hacer trading. También, al igual que él, yo trabajo en relación de dependencia, así que hay veces que no puedo estar pegado a la máquina. Y esta semana estuvo muy buena. Hubo movimientos muy buenos, así que los pude aprovechar. Espectacular. ¿Qué les parece si iniciamos con esta historia de Jorge Claro, queremos escuchar qué que pasó, nos qué ha... tiene que contar. Gracias, gracias. Ahora sí que el Halloween para mí no fue de susto, sino fue de alegría. Fue un susto que me dio alegría. Pues miren, en ese mismo orden de ideas, o platicándoles mi experiencia, donde voy posicionándome y ahora replanteándome, voy a ser muy transparente con toda la audiencia y con ustedes. Como saben, lo he mencionado en otros podcasts, un trader no se hace de sus victorias, sino donde más se ve el hierro, se ve la fuerza y el estómago es cómo manejamos las pérdidas. Y yo cerré un mes de septiembre, muy bien, el mejor mes de mi vida, en mi proceso, muy contento, con errores también, y también tengo que ser muy transparente, con suerte también. Y llega octubre y en los primeros 10 días de octubre pierdo toda mi mejor mes de septiembre, entonces me voy a la lona. Yo de cerrarlo súper contento, súper motivado, dije, mis primeros 10 días me retiran todo lo que había hecho, toda mi felicidad y mi optimismo. Y ahí empiezo a replantearme, decir qué es lo que estoy haciendo. Me tocó tener mi uno a uno con Edgar y también en las asesorías de Primero Trader, y pues le dije, ¿sabes qué? Honestamente he actuado mucho de feeling, no lo he hecho muy bien. Mi cabeza a enfocarme más a mi ritmo de vida, cuál se puede adaptar más qué estilo de trader se puede adaptar más a mi vida.
Y me fui posicionando entonces para el reporte de QCOM. QCOM ha sido una acción que hemos platicado mucho en las asesorías y en los masteries. Es una vieja conocida, como le decimos. Y QCOM hemos entrado y salido y hemos podido capitalizar. En ese mismo sentido, yo dije, me voy a ir posicionando para el reporte de ganancias, que creo que reporta el 4 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Entonces, yo estaba posicionado desde inicios de octubre o quizás finales de septiembre. No, inicios de octubre me posicioné con 4 contratos de QCOM, con 4 contratos de QCOM. Estos contratos los compré para el reporte, hice mi análisis, los fijé a mi precio, los compré. Y bueno, seguí el mes y esta semana, creo lunes o martes, no sé, hubo una noticia donde se habla de una inversión para QCOM, ¿no? Y Bueno, QCOM, su ingreso a inteligencia artificial. ingreso de inteligencia artificial, un catalizador que la potencializó, pero increíble, increíble. Eran en México alrededor de las 8 o 9 de la mañana, yo estaba en la oficina y de repente uno de los líderes del equipo donde estoy en Primero Trader, en el grupo donde estamos haciendo análisis técnico, me dice, Jorge, tú tienes QCOM, ¿verdad? Digo, sí, ¿qué pasó? No me digas que se cayó. ¿Qué todo? Es Halloween, me vas a asustar, ¿qué está pasando? Me dice, por favor, revísala. La abro y no, increíble. Me adelantó mi Navidad. Con esa noticia se potencializó, se valoró alrededor de 1,200% o 1,400% cada contrato que tenía. La pérdida que tenías se había recuperado, además me había dado utilidad. Yo estaba en la oficina, no podía ser expresivo, no podía hacer caras. Por dentro yo quería explotar y brindar con todos, pero solamente abrí mi teléfono, lo vi y empecé a decirle a Lalo, que es nuestro líder en grupo A, en Primero Trader, unas palabras que no puedo decir aquí en el podcast, pero de felicidad, unas bad words. Y unas palabras muy mexicanas, seguramente. Y empecé a vender contrato por contrato. 4 contratos me volvieron a la vida y me dieron utilidad. Y yo dije, ¿qué está pasando? 4 contratos me exponenciaron, pero como nunca en mi vida. O sea, nunca en mi vida de trader. ¿Esos, Jorge, los traías en pérdida ya? No, iban mantenidos. Yo Iban. dije, sí, iban bien. Pero, o sea, ver que se van a 1,400% de rentabilidad cada uno. No, yo no lo creía, honestamente. Y wow, y El poder de las opciones. el Sí, poder de las las opciones en ese sentido son poderosísimas. Espectacular, Jorge. Creo que lo que tú viviste es ese sueño de todo trader, que cada vez que iniciamos o inician en este mundo, traes eso en la cabeza, ¿no? Un día donde puedas tener una posición y de repente, porque QCOM subió, si no estoy mal, a 208, 200, sí creo que 208, de 160 creo que estaba en ese momento. 170 Ajá, estaba, eh, 170, y entonces, subió algo así como 18% o 20% en 2 minutos. exactamente, entonces fue algo que todo trader quiere experimentar y vivir y qué espectacular que lo hayas experimentado. Ahora, obviamente, como dices, es de mantener la cabeza fría, ¿no? Y Claro, seguir estructurando, pero ese tipo de victorias las tienes que disfrutar y las tienes que sentir porque pues el trading es parte de, ¿no? Es parte de esos momentos. Entonces, te felicitamos y pues ya sabes gracias. quién va a pagar El pavo, el o por este no pavo, viene, ya sabemos quién va a pagar el no, pavo. ¿Quién va a pagar espero un Rolex para Navidad, algo por ahí. la posada de Primero Trader? La posada de primero tres. Ya sabemos quién va a pagar los boletos de la Fórmula 1 para el próximo año. Esa. Empieza a guardar y endosar. Fueron 4 contratos. Bueno, cuatro. Bueno, uno para cada uno. Exacto. No, espectacular, Jorge. Qué bueno, me da mucho gusto y gracias por compartirlo, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces en el trading que hay veces que te toca vivir de las experiencias de los otros, ¿no? Si eres una persona inteligente, ¿no? O si eres una persona que entiende la vida y entiende
pues puedes decir, ah, mira, lo que le pasó a Jorge me puede pasar a mí también y cómo me puedo posicionar de esa forma para en algún momento disfrutar eso. Entonces, creo que es algo muy padre. Es algo muy positivo También, y ¿cómo? que es algo muy positivo, que uno vea esas experiencias y que la audiencia vea esas experiencias para que pueda decir, "Oye, bueno, con trabajo, porque Jorge no hizo eso de gratis, viene trabajando y viene estudiando y viene probando y viene haciendo y se ha equivocado y lo ha vuelto a hacer y bueno, tuvo un buen Sí, rendimiento. recuerdo que en el grupo Jorge preguntaba, ¿me sigo posicionando en QCOM yo? Ya QCOM, ¿desde cuándo la traemos, Edgar? ¿Hace como 2 meses ¿Hace o más? cuánto? ¿3? Creo que no estoy mal, fue a principios de septiembre, Sí, cuando estaba en el piso. finales de agosto, creo que fue cuando empezamos a hablar de QCOM. Como dijo Jorge, QCOM es una vieja conocida que yo en lo personal la he hecho trading en QCOM desde el 2022, creo que fue cuando empecé Sí, yo la a primera ver. vez que compré Kukom, me acuerdo, fue en pandemia terminando pandemia, que la compré como en 95, algo así. Sí, Wow. sí, sí, QCOM es una empresa que tiene potencial. Lo que le pegó muchísimo a QCOM fue esta corte de relación con Apple, porque QCOM era el proveedor de Apple, y cuando Apple decidió hacer sus propios microchips, obviamente le dolió muchísimo y ha sufrido mucho por eso, pero ahora con esta inyección de inteligencia artificial y otra parte que se están enfocando mucho en automóviles, quieren ser el centro de los proveedores de microchips para automóviles. Creo que hay futuro ahí, hay futuro ahí. Bastante bien importante eso. Pero como dijeron ahorita, o sea, tienen que tener la capacidad que tuvo Jorge de hacer su análisis, aguantarse dos que tres retrocesos, porque es una empresa con poco volumen muchas veces y con unas acción de precio muy racional. A veces se conecta con el SPY, a veces se desconecta, lateraliza mucho tiempo. Ajá, Algo que también quisiera destacar, tengo dos reflexiones. ujú, Una es de este proceso, qué importante es posicionarse bien, qué importantísimo es quedarse bien posicionado. No es lo mismo posicionarse en un contrato cuando ya para el cierre del reporte, cuando uno ya lo ve cerca, si ya el mercado sabe que se puede mover. No es lo mismo posicionarse cuando nadie lo pelaba y que explote en un cierto momento, ¿no? Esa es una. Y dos, qué importante es ser fiel a tu convicción y tu análisis y uno como trader en su proceso aprender a ganar seguridad. Porque cuando yo tuve mi asesoría con Edgar, en mis asesorías de primero trader personales, hablamos de QCOM y me dijo, esta puede ser. Yo, pues además en mi proceso estoy aquí, platico con más personas, platico con gente que respeto mucho y me decían, ni te metas en QCOM. Dijeron, yo ni siquiera la veo. Y yo fui fiel a mi convicción de decir, yo la veo, en mi análisis la veo, tiene rango. Y no sesgarte de los demás, por más expertos que sean, uno tiene que empezar a generar criterio y decir, esta es mi opción y yo voy, y si pierdo, pues es mi decisión, y gané mi decisión, pero no dejarse influenciar, que a veces a mí me pasa mucho, soy muy transparente y estoy ganando ese carácter de decir, esta es mi decisión y voy. Si exactamente, yo le hubiera hecho caso al otro cuate y me decía, ni te metas ahí, pues nomás lo hubiera visto pasar, ¿no? exactamente. Y me Y, sabe bien, perdón, me sabe bonito esta porque yo la decidí también, yo la decidí. Esta sí es parte de mi decisión. claro. Claro, ¿no? Y ese es el objetivo total y creo que es algo que queremos siempre promover en Primero Trader, es la autonomía. O sea, de hecho, hace unos días tuve otra historia con un muchacho, no voy a decir su edad, pero es un joven, ¿no? Está muy joven. O sea, me encantaría a mí tener su edad y estar interesado en el trading, ¿no? Y al final de la charla le dije, a tu edad nunca dejes que nadie te diga qué hacer. O sea, tienes la edad para cometer errores, levantarte, volver a seguir, pero nunca dejes que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer. Aprende a escuchar consejos, aprende a analizar la información, aprende a discernir lo importante de una conversación, pero al final del día tú eres responsable de tu decisión. Tú apretaste el botón.
y nadie te puede quitar esa situación donde yo decidí, yo me quedé. Entonces, creo que es algo muy importante de Primero Trader, de la filosofía que tenemos acá, es de tú eres el responsable y tú eres el que se lleva la ganancia y el que también a veces se lleva la pérdida, ¿no? Es parte de, y esa independencia es muy, muy importante. Entonces, eh, te mereces todo ese Gusto. triunfo y disfrutarlo y aprender, obviamente, esa enseñanza, ¿no? ¿Cuánta gente te dijo que no? Aguantaste, tuviste tu resultado. Creo que ese es un punto muy, muy importante para tenerlo siempre en mente. Entonces, Gastón también tenía un tema interesante de opciones. Sí. Yo creo que sucedió mucho en esta semana y la semana anterior, porque sucede mucho en reportes de ganancias. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito, Gastón, y vamos platicando de ese tema. Sí, sí, sí. Al igual que Jorge, también me pasó en una empresa que yo ya la vi hace 2 semanas más o menos, Ok, que no era muy conocida, SWKS, ok. que vi una correlación que tenía con otra empresa y vi que en el último mes se habían separado. Entonces agarré, hice mi análisis y me empecé a posicionar con opciones. Compré 6 contratos, muy baratos, pues era una empresa los tenía muy baratos a los contratos. Eh, la tuve una semana las opciones. Un día me levanto también, como Jorge, nadie me había avisado, pero lo primero que hago cuando me levanto, veo el teléfono, abro el broker a ver cómo está todo, y vi un número que dije, nada, esto no puede ser, hay algo mal. Y cuando voy a ver la gráfica, había subido un 12% esa empresa. Wow, Así que mis contratos estaban valorados un montón también. Eh, wow. Pero al contrario de Jorge, a mí me quedó un gusto ahí medio agridulce, digamos. ¿Por qué? Porque abro el mercado, voy a vender mis opciones y como no soy, o sea, recién estoy iniciando opciones y cosas que desconozco, vendí 2 contratos apenas abrió. Pasaron 30 segundos y los vendí. Y cuando voy a ver, me los vendió con pérdida. Ahí después le pregunté a Edgar por el tema del bid y el ask y me dijo que sí, que pudo haber tomado el precio más bajo que había, porque en los primeros minutos suele haber mucha volatilidad. Y los No, y otros contratos, seguramente lo vendiste a market y no limitado. sí, sí, los vendí market. Y bueno, ahí perdí esos 2 contratos, me quedaron negativos, bueno, con los otros dos obviamente pagaron muy bien, así que recuperé y tuve una ganancia enorme. Pero bueno, me quedó de Ese experiencia. saborcito. Sí, me quedó de Sí, experiencia. Y bueno, después también me pasó con Amazon. Amazon yo venía comprando opciones desde que estaba llegando ya a la media de 200. Eh, Wow. sí, ahí hubo un rebote. Los primeros que compré salí en cero porque no, se lateralizó un par de días ahí. Y después compré antes del reporte. Ahí compré 2 contratos. Y también lo mismo. Al otro día, después del reporte, estaban en el cielo Amazon. Así que, no, muy contento por ese lado. Y volviendo al tema que también dijo Jorge, esto de hacer tu análisis y todo eso. Ayer justamente en el Mastery, que yo les comenté, le pregunté a Edgar por una empresa por PepsiCo. Y me dijo sí, pero a mí no me gusta. Y la verdad es que lo primero que pensé es, digo, yo el lunes voy a ir y voy a comprar mis contratos ahí. Pues yo sí lo veo y yo sé que si se pierde el movimiento voy a decir, ¿por qué no lo compré? Porque exacto. alguien me dijo que no. Y la verdad que no me quiero quedar con eso. Así que el lunes lo primero que voy a hacer es voy a empezar a posicionarme ahí. Y Sí, Espectacular. y tienes tanta razón que a mí me pasó con Amazon, que me quedó un sabor obviamente no muy gustoso, porque la semana que terminó, no ayer 31 sino el 23 creo que fue, el viernes anterior. Esa semana yo traía unos contratos de Amazon con strike a 2.30.
y fluctuaba muchísimo. Ese fin de semana bajaba, tuvo un bajón Amazon, un retroceso pequeño, se me, se me desvalorizaron los contratos y los vendí el lunes y los vendí. Entonces, y después viene con el reporte de ganancias el jueves, ese super movimiento, te quedas esa hora así como que me hubiese quedado aquí, pues. Sí, 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 claro. Y ese es el trading, muchachos. O sea, yo siempre que platico con alguien que dice quiero entrar al trading, la pregunta que le hago es, ¿qué vas a traer a la mesa? O sea, sí, vas a pasar por un proceso de aprendizaje, alguien te va a decir qué es long, qué es short, a dónde se análisis técnico, fundamental y todo eso, pero al final del día, ¿tú qué traes a la mesa? ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es tu entendimiento del mundo? ¿Cuál es tu objetivo final? Y repito, cuando hablo con la comunidad de Primero Trader, las situaciones, las conversaciones que me hacen más feliz son cuando me dicen, Edgar, tú estás mal, yo voy a hacerlo por acá. O sea, espectacular, porque eso quiere decir que estamos llenando el objetivo de Primero Trader. No hay nada peor en este mundo que un yes man, que le dicen en inglés, ¿no? O una persona que siempre te dice que sí a todo. Ese desafío, esa idea, ese aportar ideas. Obviamente, y esto lo pongo muy claro, si vas a debatir con alguien, pues asegúrate que traes con qué, ¿no? Para un debate, ¿no? Una conversación. Y obviamente también está la consecuencia de la decisión, ¿no? Yo soy responsable totalmente de mi decisión de lo que estoy enfocado. Entonces, todo eso es lo que te va haciendo un trader. Todo eso es lo que te vuelve una persona que puede ir por la vida diciendo soy un trader. Y analizo el mercado y soy capaz de procesar toda la información que está pasando a mi alrededor. Por ejemplo, lo de Amazon, creo que llevo un mes. No sé si recuerdan, llevo como un mes y medio tratando de venderles la idea. Es más, hasta lo compartí en social media, En Instagram. en Instagram. Un día antes del reporte de ganancias, a las que eran las 9 de la noche mías, me paré a hacerles un video ahí. Y lo interesante que ni aún así, si la persona no está lista para recibir esa información, se les pasa por la cabeza, No la ¿no? va a ver. No la va a ver, no la va a ver. Y si la persona está lista para ver esa información, va a decir, vale la pena el riesgo. Por ejemplo, algo que sí pasó mucho en Amazon antes de la apertura y sé que a muchos, porque a mí me estaba causando problemas, ¿eh? Y recuerdo que Amazon 2 días antes ven que sale la noticia de su data center y brinca en el pre-market a, ¿qué fue? 233, 234. Y en mi cabeza dije, aquí está, ya no va a caer abajo de 230. Y Y se, ¡pum! Nos come feo y me estaba causando, o sea, no problemas de que iba a vender o que iba a cambiar mi decisión, sino ese problema no sé si puedo decir la palabra, pero es los market makers. O sea, para mí era de estos están jugando de una forma psicológica antes del reporte de ganancias. Y yo Pues entiendo. mirá cómo es que yo en ese retroceso compré los contratos, los calls. Exactamente, o sea, es de los que ya estaban posicionados, los están matando psicológicamente y los que están entendiendo, pues van a poder aprovechar la entrada, pero también muchos ya empiezan a dudar qué está pasando, porque si recuerdan el reporte de Google, que a mí me jugó al revés el reporte de Google, Google empezó a subir antes de su reporte de ganancias y en mi cabeza fue... Eso la están empujando para prepararse para el reporte de ganancias a la baja. No tenía una expectativa de que Google fuera a reaccionar de esa forma. Y fue al revés Amazon. Amazon fue en retroceso para después la subida. Entonces, esas son.
los puntos importantes que creo que hacen la diferencia es cómo manejas tu posicionamiento y tu riesgo. Y al final del día, cómo te comprometes con ese trade. Como dijiste hace rato, Gastón, si te desvalorizó totalmente el contrato de opciones, lo vendes, llega un Es una- punto que ya no ni lo puedes vender. No, no tiene sentido, o sea. No, aunque trates de venderlo, ya no lo puedes porque ya no hay liquidez. mm, O sea, Ya no hay nadie que lo compre. el mismo broker te dice, te sale un mensaje y te dice, este contrato no puede ser ejecutado porque no hay liquidez. Ponlo limit y si alguien lo... Perfecto. Entonces, a mí me pasó esa situación el viernes donde ven que el mercado se empieza a caer. Y sí, recuerdan que en la sesión del día les dije, al final del día lo más seguro que va a haber un rally. Sí. Entonces el SPY llega a 6.79 y dije, pues 6.79 vale la pena, ¿no? O sea, si se va a cero, se va a cero, ¿no? Este contrato, ¿no? Y, vale la pena. Y me compré 10 contratitos en 6.79 y de repente antes del reporte de ganancias, digo del reporte de ganancias, del cierre El del día, cierre. ven que revienta a 6.86. Sí, sí, una gran subida. Entonces, Ya salió para la piñata de la posada de primero trae. sí, ¿no? Ya los regalos. No, eso ya está titulado, Jorge, eso ya lo tienes cubierto. Este, entonces, a lo que voy es de que muchas veces tiene que ver mucho con el manejo de riesgo y hay veces que tiene que ver con el análisis que tienes y con la convicción que tienes de lo que puede estar sucediendo. Después cae otra vez. Ven que caen otra vez. Ahí tiene que ver dónde vas posicionando tu stop. Obviamente mi stop estuvo en la media de 200 de 5 minutos. ¿Por qué sube arriba y por qué va a caer abajo si está haciendo este movimiento? Entonces, uno va analizando el trade conforme se va gestando y vas acomodando tu stop. El punto a lo que voy es de que hay veces algunas ocasiones el trade tiene que ver con la convicción que tienes en la cabeza de el cierre de mes, por qué va a tengo- destruir de esta forma todo lo que hizo en el mes con este cierre tan débil. Que cerró débil el SPY y obviamente tenemos nuestras teorías por qué cerró de esa forma el viernes, pero llega un punto en tu trading, por eso recomendamos mucho el libro de Robert Greene de Mastery, de maestría. Llega un punto en tu trading donde hay muchas decisiones que son en tu subconsciente. En mi cabeza siempre está cierre de mes, probabilidad de volatilidad y probabilidad de un cierre fuerte, si el mes fue fuerte. Entonces, todos esos detalles los vas construyendo y los vas generando y todas esas experiencias las vas acumulando. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, a traders que dicen, no, le invertí 2 años, no me funcionó y ya me retiré porque es algo muy difícil. Perfecto. Acaba de tirar 2 años de experiencia A la basura. a la basura. ¿Y saben qué es lo peor? Que esas personas regresan un año después, 2 años después, y dicen, no, pues es que ya tengo 2 años No, ya perdiste, hermano. Ya psicológicamente te acabas de destruir totalmente porque no vas a tener la entereza para seguir algo, porque en el momento que se puso difícil, Sí decidiste está. quedar. Y eso te lo llevas en toda la vida, no nada más en Eso el no. trading, ¿no? Ya. He conocido muchas personas del Lo hubiera. Sí, es complicado. hubiera hecho esto, hubiera... Entonces, esas victorias, esos momentos, saboréenlos, disfrútenlos. Va a haber muchas veces difíciles en su carrera de trader y esas victorias son lo que los van a mantener. Aunque haya sido una victoria de hace un año, 2 años, dices, híjole, pero si me vuelve a pasar otro QCOM, entonces eso es lo que te mantiene muchas veces en el camino. No, yo creo que con esas experiencias lo más importante es recalcar la disciplina del estudio y de la constancia
para poder lograr los resultados que se quieren. Sí, sí, no, definitivamente, definitivamente. Como dijo Gastón, Jorge constantemente nos preguntaba sobre QCOM. Todo el tiempo estaba. O sea, o sea, estaba dentro de QCOM, estaba Oigan, pero no me quieren apoyar también metiéndose a la causa. metiéndose en No, yo ando Por, en... por ahí hay unos contratos que tenemos, por lo menos yo los llevo, que de una perla que lanzó Gastón hace unas semanas atrás, en unos contratos para diciembre que vamos a ver si nos da Ahora el lunes reporta. Santa. El lunes Exacto, el reporta, lunes por favor. reporta. ¿Cuál? Hablando de eso, yo esa SWKS la puse en el chat del Mastery y vos me contestaste, la voy a chequear. Y yo dije, Juan la habrá agarrado o no. Esa No, fue no la agarré. la que subió el 12%. No la agarré. Y la gente tiene que entender que ese 12%, porque hay veces que la gente dice, ¿cómo 12? Pero no es 12% de tu dinero que tú invertiste, es 12% del total del contrato, precio. del precio total de las opciones. Entonces, para muchos 12% es como, no, lo que tú invertiste es casi, me imagino 100%. 100%, 100%. 150% de ganancia en lo que se invirtió. Entonces, un 5% en movimiento en large cap posicionado con opciones Oh, es un lujo, es una locura. Entonces, es muy interesante y muy padre el mundo de opciones. Obviamente, también tenemos que decirlo que es un mundo muy desafiante y tienes que saber lo que estás haciendo y tienes que saber encontrar las oportunidades. Lo que hablábamos ayer en el Mastery Club, ¿no? sí. Tienes Estar que, siempre bien posicionado, porque no, o sea, comprar un contrato en una empresa que está por la luna no tiene mucho sentido, a no ser que compres un put, pero sí. Pero ¿por qué vas a comprar un put también? Es complicado. Bueno, yo exactamente. creo que lo más desafiante, por lo menos para mí, en el caso de las opciones, es determinar a dónde lo voy a comprar. ¿A qué me refiero? En términos de vencimiento del contrato. Sí, Porque esa para mí es la parte más desafiante, porque tú puedes hacer el análisis técnico, puedes hacer tu análisis fundamental para estar tranquilo con la acción que estás trabajando, pero tú dices, la compro a 3 semanas, la compro a 2 semanas, la compro a 6 meses. Ese punto para la valorización adecuada de los contratos, para mí es el más complicado. sí, no, y definitivamente saber en qué spike hay que vender, porque, por ejemplo, lo de Jorge, ¿no? Un ejemplo, Jorge sale y no vende ese spike que se dio y se espera el reporte de ganancias y en el reporte de ganancias no sale lo que se esperaba, acaba de perder la oportunidad de venderlo en una valorización extrema y la decadencia del tiempo, porque ya pasaba otra semana, se lo hubiera comido y literalmente esos contratos que valían 1500% arriba se liquidan en cero. Entonces, Alguien lo dijo en la asesoría del viernes, en la llamada, que qué importa es tener esa claridad de dónde meterte y dónde salirte y tener como bien manejado tu riesgo. No me acuerdo quién fue, pero para mí ahora es tener bien definido mi precio objetivo y mi strike y decir, aquí es mi stop, aquí me salgo, ya tengo mi Excel y aquí ya, a partir de aquí ya puedo vender. Tener exactamente. esa claridad a mí me deja dormir en paz y me deja vivir mi día a día y nada más estar monitoreando, porque ya no estoy así con el feeling, ya hice mi análisis, bueno, el domingo en la tarde, o que se está volviendo mi día de ver cómo voy a entrar y ya tengo mi Excelito para la semana y ya tengo claro en dónde. Y ya, ¿No? Y si con el eso fin de descanso. semana tú haces tu estudio, Ujú, independientemente, tú estás posicionado, entonces tú haces tu estudio de la semana y dices, si llega a estos puntos yo me puedo salir o comienzo a pensar en salirme. ujú, Y para lo que vas a posicionarte, dices, si Amazon me toca los 2.30 en un retroceso, yo vuelvo a entrar. Por ejemplo, tú puedes en el broker o en cualquiera configurar tus alertas de que te llegue un mensaje que la acción está tocando ese punto para tú entonces conectarte y decidir qué vas a hacer, si vas a vender, si vas a comprar y lo puedes manejar de esa forma. Claro, Sí. claro, claro. También importante lo que siempre dice Edgar, que siempre vamos a dejar plata en la mesa, o sea,
Eso. querer venderlo en el alto va a ser imposible, o capaz que la vamos a pegar una vez de cada 100, pero tener eso en claro, que tomar ganancias es importante y que siempre va a quedar algo ahí. Pero bueno, de eso se Sí, trata. sí, definitivamente. O sea, es el No, objetivo y es algo que principal estoy intentando es tener hacer, ganancia. claro, y sobre todo para las pérdidas, que es lo que siempre yo recalco mucho, que es como el controlar esa pérdida, que sobre todo en las opciones se, se te llega tan rápido por las desvalorizaciones a veces. Yo estaba como planteándome el funcionar de cómo manejar la valorización y desvalorización, que de repente en los retrocesos decir, mira, yo voy a aguantar la opción hasta que se desvalorice tanto por ciento. Después de ahí, liquido, y si vuelve a cambiar, vuelvo a entrar. Pero, ¿para qué esperar que la opción se me desvalorice un 100% cuando de repente en un 30, en un 40 digo cierro y capaz vuelvo a entrar un poquito más abajo y me conviene? No, no sé, hay que estudiar un poquito la matemática y la fluctuación a ver si vale la pena. Yo en ese sentido creo que soy más de dejar el contrato. O sea, cuando compro un contrato creo que tengo más la filosofía de decir, ya está, me comprometí con esto y... Porque a veces que siento que ni siquiera vale la pena venderlo ya. No sé si a ustedes les pasa eso. Yo tengo la misma filosofía que Gastón, porque al final del día lo que yo compré en contratos es lo que yo hubiera puesto como riesgo si hubiera comprado acciones. O Eso. sea, ese es el concepto. Sí. Este es, Claro, por darte un ejemplo, si tú dices, voy a comprar 10 contratos en SPY que están valorados en $1. Entonces tú tienes $1,000 que tienes en la mesa en riesgo. Que si tú hubieses comprado 1,000 acciones en el SPY, exactamente. acciones puramente, si hubiese retrocedido esos $1,000, tú liquidas. Exactamente, ese es el concepto, es de en vez de estar. Ahora, eso también tiene que depender del tamaño de tu cuenta, porque no, por ejemplo, no puedes arriesgar $1,000 y tu cuenta es de 3,000, Exacto. estás acabando. Entonces, a lo mejor un contrato, Claro. estoy arriesgando 140, $130, 87 dólares, porque eh, bueno, eso me lo guardo para el lunes en la sesión. Recuérdenme de lo que iba a decir en el podcast y se los comparto. Hay una estrategia espectacular, sobre todo en el SPY. Ah, Ok. pero sí, no podemos soltar todo aquí en el Claro, podcast. acuérdense, suscríbanse y Tienen que métanse al matricula. unirse a Primera Trader, sí, sí, sí. Imagínense lo que les compartimos en público es mínimo contra lo que vivimos y hablamos y tenemos dentro de la comunidad. Este, creo que, Sí, es muy importante. creo que La hay que información unirse, hay que es mucha unirse. información, mucha información. Y bueno, Este, ahora, ¿qué vemos para noviembre? El oro empezó a retroceder, los bonos están fluctuando positivamente, el dólar se revalorizó un poquito, hay buenas expectativas para diciembre, la Fed dijo que no está descontada Está todo muy bullish, la ¿no? reducción en diciembre. Ahí de verdad algo bien interesante que se puede cocinar para cualquiera de los lados. sí, a mí lo único que me está captando Atención. mi atención, esto que les comentaba antes de iniciar, es lo de la necesidad de los bancos de Estados Unidos de ir a pedir dinero al Fed, que es algo normal, o sea, no, eso no es anormal, es la cantidad que están pidiendo. Eh, Sí, que están entiendo pidiendo por qué 5 o 6 veces lo, más. por qué lo están haciendo. Entiendo que es fin de mes y que hay cosas que hacer ahí, pero es preocupante. Esa parte es preocupante. La otra es de que el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado y no hay data económica, y ese puede ser el pretexto del Fed para no cortar en diciembre. Hay pelea en el FED, también nos dejó esa conferencia y Sí, eso nos dio a ver, y al siguiente día salieron varios FEDs a reclamar que por qué se había cortado 0,25, que ellos no querían. Entonces hay pelea dentro del núcleo del FED. El FED ya no le importa mucho el presidente porque ya se va,
Entonces, se me haría interesante ¿Cuándo cambia escuchar, Jerome Powell? creo que si no estoy por mediados del próximo año, mayo creo. Eh, pero no se me haría raro que ya anuncien este mes al reemplazo. Y creo que ese podría ser el soporte para poder lidiar con el Fed y que no haya problemas. Ya poner uno que todos entendemos que va a venir a hacer lo que el presidente decida, ¿no? Este, entonces, yo veo bullish el cierre. Creo que el SPY está buscando 700. Obviamente el S&P 500 está buscando 7000. Creo que va a haber una probabilidad de eso. Me gustaría ver cómo abre el lunes, o bueno, cómo abren los futuros hoy, después de ese cierre débil del viernes. Si los futuros abren a la alza y empieza a ser otro alto, creo que no vamos a poder parar hasta 700 en el SPY. Bueno, ahí en Wall Street hay una persona que hizo una apuesta de 21.900 millones, algo así, que apostó en opciones, que el SPY rompe los 7.000. Es- No. el S&P 500, ¿no? Los Él 7000. está empezando a romper los 7.000 Sí. a final de año. Hubo algo muy raro que pasó cuando hizo antes de que hiciera el rompimiento de este pullback que tuvimos agresivo y luego de lo de China, ven que se lateralizó. No un día antes de que rompiera el alto, 2 días antes de que rompiera el alto, el volumen fue masivo. Entonces, ese empuje puede venir de esa decisión, Esa ¿no? De cantidad ese de volumen deseo. entrada. No, y Eh, hay dos eh, puntos que me llaman la atención. Uno, que he visto varios reportes y varios comentarios, que es importantísimo esta semana cómo Nvidia se comporta en ese espacio entre los 200 y los 202, que si lo soporta, puede continuar un poquito el rally, pero si no soporta ese 202, ahorita la primera semana puede haber un retroceso importante para todo. Que Nvidia es como que la medida para ver si se va a soportar ese rally. Y la segunda es que si la historia se repite, en el primer gobierno de Trump pasaron casi 2 años para ver la primera corrección. Sí, puede ser una correlación y también lo de Nvidia, pues vayan a ver el video que subí en YouTube, ¿no? Y lo hablamos, lo de Nvidia. Ujú. No, es un monstruo Nvidia. A mí, nada más para que lo tengan como referencia, la valorización de Nvidia, solamente hay 2 países en el mundo que valen más que Nvidia. O sea, Wow. Nvidia vale más que 98% del mundo. Qué locura. O sea, solamente, y no solamente Nvidia, Meta, Microsoft, Apple. Paul. Estaba viendo un indicador que se llama Warren Buffett Indicator, que ha de alguna forma señalado cuando vienen correcciones muy fuertes, la del 2008, del 2000, pero ahorita estamos 200% más arriba de lo que es el Warren Buffett Indicator. Eh, hay que pensarlo, o sea, yo creo que estamos viendo una evolución total de cómo poder ver el mercado y cómo funcionan estas empresas globales. Y sin meterme a temas conspiratorios ni nada por el estilo, pero sí entiendo que el ser humano, la- el futuro del ser humano va a evolucionar en los próximos 10 15 años. Y me atrevo a decir que no sé si el sistema gubernamental que tenemos ahorita eh, Lo va a va, soportar. va a sobrevivir. Creo que estas empresas se están volviendo mucho más grandes que cualquier otra cosa en el mundo y va a Sí, ser muy tienen mucho interesante, poder, mucho poder. demasiado. Yo quisiera nada más también mencionarles una noticia que me llamó la atención en la semana rápidamente. Foxconn dijo que en su planta de Houston, Texas, va a comenzar a utilizar humanoides para su producción. Eso Sí, significa reemplazar people por humanoides de más jóvenes. esos 14,000 que despidió Amazon están reemplazados por robótica que tienen en Sí, sus bueno, esta fábricas. semana escuché un reporte, o leí un reporte, no recuerdo, que se perdieron 90.000 empleos en Estados Unidos esta semana.
Sí, está fuerte, está entre fuerte Microsoft, Amazon, Broadcom, Vienen cambios fuertes para McDonald's. la humanidad y la economía. Y ahí es donde entramos a otro tema que ya no tenemos mucho tiempo, pero para tocarlo un poquito es de que si no estás haciendo algo por tu vida diferente en estos momentos, no, o sea, la gente que piense que la seguridad sigue estando en el empleo, que la seguridad sigue estando en tu fondo de retiro, que te lo manejan por fuera, que tu seguridad está en que tus hijos te van a mantener, porque pues estamos viviendo una etapa en la humanidad donde el gap entre el rico y el pobre se va a hacer enorme. Más eh, y, y pues sigue viendo tu fútbol y sigue viendo tus peleas y tus UFC o sea, sigue dejando que la vida te pase por encima. Y eso es fuerte, o sea, es duro que te digan eso, pero ya estamos en un momento donde te tienen que dar dos que tres cachetadas para que entiendas que está muy, muy complicado el futuro para la humanidad y sobre todo para el que no está haciendo algo diferente para poder sobrevivir esto que se viene. En Estados Unidos les quitaron el apoyo, el subsidio a una cantidad impresionante de personas que yo no sabía, pero a estas personas les daban entre $3,000 a $4,000 al mes. Sí, una locura, una locura. Wow. Y hay muchos negocios que están resintiendo ya las bajas de ventas en NAM. Muchos negocios, no quiero hablar de marcas, pero que la mayoría de sus ventas, el 80-70% de sus ventas se localizan en Estados Unidos. Y esto que dices a mí me refuerza porque esos negocios están diciendo, ¿dónde está la baja en ventas? En NAM, en Norteamérica, están diciendo. Sí, 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 Y ahora porque dices que les quitaron ese apoyo, perdón, ahí está, ahí sí, eso está. no está pesadísimo. O sea, que el mercado siga subiendo no es un reflejo que la economía esté Bollante, bien. exactamente. Y si te puedes analizar, el mercado ha subido lo que platicamos la otra vez, de acuerdo a la inflación. Bueno, Y a les tiro esta. la desvalorización del dólar. Exactamente, la cantidad de dinero, escuchen eso, la cantidad de dinero que había en el 2008 en Estados Unidos era de 5 a 8 trillones de dólares. O sea, tradúzcanlo a Latinoamérica, ¿no? No sé, 5 a 8 5 trillones de millones de dólares. millones. Exacto, entonces, ahora está en 21 trillones de dólares. Wow. El flujo de capital que hay en Estados Unidos. Y uno ve, hoy escucha esas cifras y dice, wow, espectacular. ¿Cuánto ha subido el mercado del 2008 a la fecha? Sí, dura el Exactamente mismo una locura. porcentaje. Es la bendita misma correlación de la devaluación del dólar, de la devaluación del capital, contra la evaluación de los assets, porque nadie quiere querer tener dinero, todo tiene que estar invertido para que tenga un valor. Entonces, todo, y desgraciadamente la mayoría de las cosas que nos enseñaron de finanzas, o lo poquito que nos llegaron a enseñar de finanzas, eh, se ha ido a la basura desde que nos lo dijeron, ¿no? Desde guarda tu dinero, ponlo abajo del colchón, protégete, no lo inviertas mucho por no saber, o sea, todo ese tipo Lo de único fue correcto. comentarios que están arraigados totalmente en la cabeza de las... No, no se dan cuenta cómo el dinero ha perdido y perdido y perdido y perdido. Y el incremento del valor no es de que se hayan hecho nuevos ricos, es solamente que ha seguido caminando al mismo nivel de la inflación. Y para dejar para el próximo podcast y próxima información interesante, también salió un reporte que ahorita en Estados Unidos está llegando momentos de ver una cantidad de millonarios sin liquidez. Y Exactamente, eso es bien ese es complicado. un Y punto eso es también bien muy complicado. exacto. Exacto, y ese es otro tema donde sí puedes tener $10 millones invertido en el mercado, pero no hay liquidez. O sea, porque vendes esos 10 millones, tienes que pagar impuestos
¿Y luego qué haces con el resto del dinero? O sea, ¿te lo vas a comer? Nada más para que se den una idea, y esto la gente no lo entiende. Para poderte retirar tranquilamente en Estados Unidos, para poder decir que vas a tener un retiro digno, no voy a viajar por el mundo, voy a disfrutar la vida, no, no, no. Tener un retiro digno, tienes que tener entre 4 a 6 millones de dólares. Qué locura. Menos que eso, estás a un paso de la pobreza y vivir en la calle. Una locura. Entonces, cuando ves a Vale, toda pues, esta juventud gastándose su dinero, tirando a la basura sus años productivos, viajando por el mundo, pero pues derrochando el capital, ¿qué vas a hacer cuando tengas 50, 60, 70 años? O sea, de cómo te vas a mantener, cómo vas a sobrevivir, cómo vas a... Porque no creaste una skill o una habilidad para seguir generando capital, aunque tú no estés ahí. Sí, sí, hay mucho que todo eso no se lo plantean. O sea, viven el día a día y nada más. Pero no se los puedes decir porque No, les arruinas el momento. Bueno, capaz que tiene un papá multimillonario. Anda a saber. Pero es que también lo que comentó ahorita ya no, las fortunas se van a ir degradando y degradando y degradando si no están posicionadas correctamente. Ojo a esto, todos los millonarios que tenían el famoso portafolio que te recomendaban entre bonos y acciones, no les está yendo muy bien. sí, los famosos fideicomisos. Los famosos, todos los Trust. millonarios que les dijeron sus asesores financieros que protegieran su capital, no les está yendo muy bien. A los que les está yendo espectacular son a los que compraron las siete magníficas. Sí, De los que los estamos demás en el estaban. Mastery. Los que estamos en el máster, obviamente, pero los que te dicen que protejas tu capital en el mercado, no recuerdo exactamente la cifra, pero hay una cantidad impresionante de empresas la semana pasada que rompieron el bajo de abril. Sí, Ok. Wow. impresionante. Eso no lo han Ay, caray. escuchado en ningún lado. Hay una Wow. cantidad grandísima de empresas que han caído abajo del bajo de abril. ¿No? Y una empresa que nadie ha oído ¿Cuáles nunca, son le ha ido para muy meterme? bien, que le ha ido muy bien, Caterpillar, en los últimos 6 meses, ha, ha aumentó de 400 a 580 y pico, 500 y tanto. Sí, o sea, hay muchísimas cosas que están sucediendo en el mercado que son un poquito irracionales y como que no conecta mucho con lo que superficialmente se ve. Y cuando te empieza a meter, no quiere decir, y me gustaría, no quiere decir que se viene el fin del mundo y que este es el fin del mercado, porque luego escuchan ese tipo de noticias negativas y lo llevan al extremo de ya se acabó. No, es de que hay algo ahí, hay oportunidades, hay varios sectores que hay que analizarlos porque están cayendo y todas esas situaciones. Entonces, todo eso hay que tenerlo en mente. Pero pues bueno, ya nos pasamos del tiempo Estamos un montón. Sí. que Ya nos usualmente pasamos. estamos aquí, nos apasiona el tema. Podemos estar todo Únanse, el día hablando de lo mismo. exactamente, únanse, comenten, denle like y recuerden que pues, Suscríbanse. ahí estamos en el Mastery Club. Ya. Cuídense, Los esperamos, los los esperamos. Esperamos aquí, esperamos. únanse, únanse, únanse. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos, gracias por los apoyos. Y nada, nos vemos en el mercado y seguimos sumando experiencia día a día en este bello negocio, bella A ver qué prosperidad. nos trae Jorge la próxima semana. Vamos, Jorge. Exactamente, ya le están saliendo caros los regalos de Navidad a Jorge, así que Vamos a. otros 4 contratos en QCOM y ya te ¿Qué? alcanza para Ganan los pasajes. Para el envío. Para que la pasemos en Ciudad de México. La pasamos en Ciudad de México. Excelente. Listo, muchachos. Éxito, cuídense, nos vemos. Éxito. Nos vemos. Hasta la semana Chau, que chau. viene. Caroline.